Cordiales amigos y amigas de Corape Digital TV. Soy Santiago Benavides, productor y conductor de este programa Enlace Comunitario, que lo transmitimos todos los martes a partir de las 12 del mediodía. Un saludo a todos y a todas aquellos amigos y amigas que nos escriben. Llegamos a todo el país a través de los 40 medios aliados a Corape Digital TV y por supuesto a través de esta señal digital a todo el mundo. Gracias por sus mensajes de estos amigos de Latinoamérica que siempre nos ayudan pues a saber que somos escuchados y vistos en el mundo entero. Muy gentiles, siempre un gusto estar con ustedes, siempre alegres de llevarles noticias positivas, llevarle información que seguramente va a servir para conocer algo más de la realidad del Ecuador y así como de algunas situaciones particulares. Hoy precisamente vamos a hablar de nuestro segmento de salud. Como ustedes conocen, amigos y amigas, siempre estamos empeñados en encontrar información la más oportuna para contribuir a un buen desarrollo armonioso de salud mental, física. Este día de hoy nos acompaña la doctora Giovanna Parra, especialista de oncología del Hospital Carlos Andrade Marín. Con ella vamos a conversar un tema muy específico de un tipo de cáncer del cual ella es especialista. Le quiero saludar, doctora Giovanna Parra. Muchísimas gracias. Un saludo cordial. ¿Cómo está usted? Buen día. Buenos días. Muchas gracias por invitarme y gustosa en poder contestar las preguntas e informar a la gente un poquito acerca del cáncer gástrico. Muy gentil, muy amable. Y sí, por supuesto, el cáncer es una de las enfermedades que tiene mucho impacto en la sociedad. Y en este caso, la doctora Giovanna Parra es la especialista que nos acompaña esta mañana del día de hoy. Ella es médico general por la Universidad Central del Ecuador, tiene especialidad en clínica oncológica por la Universidad, estudiada en Argentina, así como cuidados paliativos también en la universidad de ese país y tiene también otra especialidad de neurooncológico, hecho en España, así es que tiene suficiente conocimiento y experiencia, porque tiene algunos años trabajando en el Hospital Carlos Andrade Marín, y a ellos les queremos agradecer, a los funcionarios, eh, especialistas, administradores del hospital, que nos permiten siempre tener aquí en nuestro programa a médicos especializados para hablar de la salud, que tan importante es cuidarla. Precisamente el cáncer gástrico, entendemos que hace unas pocas semanas atrás fue parte del Día Mundial, donde siempre se reflexiona y se habla de este preciso enfermedad. Así es que, mi querida doctora Giovanna, gracias de nuevo por estar con nosotros y quisiéramos pedirle justamente, pues, para iniciar nuestro diálogo, la sintomatología más común que se refiere a este cáncer gástrico que entendemos que tiene un altísimo impacto acá en el Ecuador. Le escuchamos. Claro, bueno, antes de hablar un poquito de la sintomatología, hablemos qué es el cáncer, sí, en sí, porque muchas veces los pacientes solo saben o les diagnostican o escucharon en algún familiar que tienen un cáncer, ¿sí? No olvidemos que nuestro cuerpito está formado por billones de células y estas células tienden a nacer, crecer, reproducir y morirse, ¿sí? Se mueren mediante una muerte programada, ¿ya? Cuando empiezan a reproducirse las células, a veces en el cáncer las células empiezan a reproducirse de manera descontrolada, que el cuerpo, que las células que lo protegen para que no produzca esta reproducción exagerada, ya no puede, ya no avanza con tantas células malas. Entonces ahí se forma el cáncer, ¿sí? Cáncer gástrico, no olvidemos que el estómago es un órgano muy importante del aparato digestivo, por ende nos sirve para la digestión de nuestros alimentos, ¿sí? Entonces, es ahí donde muchos pacientes a veces tienen sintomatología en etapa temprana o tienen sintomatología en etapa avanzada. Lastimosamente, nosotros los diagnosticamos la mayor parte del tiempo en etapas avanzadas. Empieza por un simple dolor gástrico en la boca del estómago. Muchas veces decimos, nos duele el estómago, nos arde la parte de acá arriba del estómago y tomamos medicaciones que nos pasa y a veces no hacemos los controles oportunos. Entonces, el cáncer gástrico puede empezar por dolores abdominales que no pasan con nada, sobre todo en la boca del estómago, y muchas veces ya llegan cuando el paciente ha perdido peso, está con vómitos que tiene sangre,
¿sí? O a veces no presentan sangre o el paciente comienza con inapetencia, está ya sin poder comer. Estos son los síntomas como que más característicos del cáncer cuando el paciente ya se empieza a asustar y empieza a querer ir al médico. ¿no? Bueno, ciertamente sí, efectivamente hay que comentar estas generalidades del cáncer. ¿Nos comenta tal vez allí cuál es la incidencia del cáncer en el Ecuador? ¿Cuáles son estas estadísticas? ¿Cuál es el impacto del cáncer dentro de tantas otras modalidades que hay? Claro, lastimosamente no hay unas estadísticas establecidas aún de cuánto hay en el país de cáncer. Sin embargo, el cáncer gástrico es la quinta causa de muerte a nivel mundial, ¿sí? Más se da en los países como en los países de China, Japón, ellos por sus hábitos alimenticios que tienen, y nosotros en Sudamérica también pertenecemos a una alta tasa de cáncer gástrico. En lo que he podido trabajar en el país, como ya saben, yo me formé en otro país, tenemos cáncer gástrico avanzado en edades tempranas, pero no hemos manejado las estadísticas como tal. Ya, okey. Bueno, entonces hablemos, si le parece, de los factores de riesgo que tienen este tipo de cáncer en la población. Claro, es muy importante el factor de riesgo. Aún no se sabe a ciencia cierta o los estudios todavía no dan para saber cuál es el que desarrolla el cáncer gástrico, ¿sí? Pero entre los factores de riesgo tenemos la infección por Helicobacter pylori, que casi la mayoría lo tenemos, ¿sí? Se cree que por el revestimiento de las mucosas, como va irritándose por el Helicobacter pylori, por este proceso inflamatorio, se produce el cáncer gástrico, ¿sí? Lo que les contaba, esa sensación de ardor, eso se conoce como reflujo gástrico. También es una de las causas por el desgaste del revestimiento mucoso que tiene el estómago, tiene como una telita de moquitos, digámoslo así para que me entiendan. Y aparte, también se conoce que la obesidad, el tabaco, el alcohol, la exposición a ciertas sustancias como el plomo, el mercurio, el abesto, son uno de los factores importantes de riesgo. Y otro que no hay que no olvidarnos y tenerlo siempre en cuenta, herencia, ¿sí? El 85% se dice que los cánceres son esporádicos y el 15% son hereditarios, ¿sí? Si nosotros tenemos un familiar que tiene cáncer gástrico, tío, abuelo, hermano y papá que han tenido cáncer gástrico antes de los 40 años o dos familiares que hemos tenido cáncer gástrico antes de los 40 años, debemos empezar a hacernos pruebas de diagnóstico porque este cáncer tiene un porcentaje de que puede ser hereditario. Em, ¿Cuánto influye esta versión de la mala alimentación en las personas? Esta mala costumbre de comer cualquier cosa a cualquier hora, de sumarle a otros factores como el alcohol, el tabaco, sí, los malos alimentos, las malas formas de alimentarnos y sobre todo estos desgastes prolongados y excesos que el ser humano tiene, en particular los latinos que nos gusta comer tan rico, sabroso y a diario. ¿Qué tanto influye esto en estos problemas de cáncer? En un porcentaje no se sabe a ciencia cierta cuánto influye, por lo que les digo que no se sabe cuáles son las causas principales, pero es un factor de riesgo importante el comer mucha comida con mucha sal o comer la comida con carne ahumada. Los cítricos, el ají y estas comidas también puede causar, primero porque hacen que tengamos sintomatología, que como les expliqué, el revestimiento de la mucosa se desgaste y nos pueda dar cáncer gástrico. Es muy importante nuestra alimentación y si tenemos una alimentación muy poca en fruta y verduras, que son los principales aportes de minerales, también nos puede ayudar a tener cáncer gástrico. Mm. Hablemos de la importancia de la detección temprana de este mal. Allí, ¿cómo educar a la gente? ¿De qué se trata esto de la detección temprana de esta enfermedad? O sea, la detención temprana son los screening que se hace. Como les dije, si tenemos un familiar, dos familiares que tenemos cáncer gástrico en la familia menos de los 40 años, deberíamos de a partir nosotros también de los 40 años hacernos una endoscopía y una colonoscopía, ¿sí? Por Okey. la endoscopía
es el examen que se lo hace por medio de una manguera que se introduce por la boca y la colonoscopía es una manguera que se introduce por la parte inferior del tracto gastrointestinal, ¿sí? ¿Por qué es importante la colonoscopía? Porque muchas veces se ha visto que este cáncer está hereditario, también se hereda con otros tipos de cáncer gastrointestinales, ¿sí? Y también es muy importante el screening para poder diagnosticarlo a tiempo. El cáncer gástrico, como todos los cánceres detectados a tiempo, pueden ser curados, ¿sí? ya. Entonces, sí, es importante. Entonces, cuando nosotros tengamos alguna molestia que no cede, como el dolor abdominal, y hemos visitado a un médico general y otro médico general, creo que la idea es ir a un médico gastroenterólogo para que nos pueda realizar por lo menos la endoscopía y poder descartar, ¿sí? Y sobre todo, si tenemos obesidad, somos consumidores de alcohol o de tabaco, son riesgos, factores de riesgos muy importantes que hay que tenerlos en cuenta. Mm. No sé si es, el término de este mal común de gastritis, que aparentemente la mayoría de las personas la tenemos, que es una enfermedad casi, casi de base del mal consumo, de la mala alimentación, y nos descuidamos. En realidad decimos: "Bueno, tenemos ahí gastritis y me cuido y ahí sobrevivo". Pero en realidad, este ya es un factor de riesgo propio que uno debería medir para controlarse periódicamente respecto a ese avance o esa disminución de esa supuesta gastritis. ¿Qué es precisamente la gastritis? Claro, a ver, la gastritis es una inflamación de la mucosa del estómago, ¿sí? Esta inflamación acrónica, o sea, es decir, mucho tiempo que no es tratada, como les expliqué, también puede causar Ujú, cáncer gástrico. Principalmente, las gastritis son provocadas por la bacteria de Helicobacter pylori. El Helicobacter ya. pylori es una bacteria que vive en nuestro tracto gastrointestinal, es una flora normal, pero ella también empieza a reproducirse de muchas veces de manera inadecuada, entonces ya es donde nos produce la gastritis, ¿sí? Ya, Es como un poco para que nos entiendan. Entonces, cuando tenemos gastritis provocada, sí, podemos tener síntomas de dolor abdominal, el dolor, cuando dicen, no, mi dolor empezó en la boca del estómago y me corrió, o sea, me corrió a un lado, a la derecha o a la izquierda, pero corrió. Entonces, esto es un ujú. dolor en mi cinturón, que son muy característicos del Helicobacter pylori y la sensación de que toda la comida se me regresa y regresa de nuevo. Son signos característicos. El Helicobacter pylori, que es el que produce la gastritis, produce principalmente es uno de los factores para producir cáncer gástrico. Y muchas veces las pacientes o la gente vive con gastritis crónica, que lo único que hay que hacer es ir a controles con su gastroenterólogo. La gastritis crónica es igual, es una inflamación del revestimiento del gastrointestinal que se debe controlar, más nunca a veces desarrolla, perdón, más nunca a veces, muchas veces los pacientes pueden vivir con el gastritis crónica y no desarrollar cáncer gástrico, pero sin embargo hay que tener controles con el médico, que por lo general el gastroenterólogo los hace anuales o cada 3 meses, dependiendo de lo que salió en la biopsia que el doctor toma a partir de la endoscopía. Es decir, yo como paciente, como ciudadano, si tengo gastritis crónica y está bien controlada, no debo preocuparme de que va a derivar en cáncer. Lo importante, como usted menciona, es que debe haber un debido control, una revisión y por sobre todo un cuidado de la alimentación. Esto debería ser entonces la primera cuidado, la profilaxis propio de lo que uno podría hacer por su salud. Es que la primera profilaxis en todo tipo de cáncer es nuestra vida, ¿sí? Cómo Ujú. cuidarnos en nuestra vida. Si tenemos una vida sedentaria, si somos obesos, si consumimos alcohol o tabaco, son factores de riesgo para desarrollar casi la mayoría de los cánceres que tenemos en nuestro organismo, ¿sí? Son los principales que pueden desarrollar un cáncer tanto de mama, de próstata, de pulmón, gástrico. Entonces, usted en casi todos los cánceres, usted va a leer factores de riesgo: vida sedentaria, obesidad, tabaco, alcohol, Ujú. Y que son ¿sí? males del pleno siglo XXI, ¿no? Exactamente, que son males de
Creo que son males de todos los siglos a partir de que apareció el tabaco, el alcohol y la vida sedentaria, pero es como que ahora tenemos más accesibilidad a los estudios y sabemos que son factores importantes y que tenemos que tenerlos en cuenta. No quiere decir que por eso, por tener una vida sedentaria, yo les digo, vaya, corran 3 horas, no. Con tener una vida, una actividad física de 30 minutos diarios o por lo menos de 30 minutos 3 veces a la semana, podemos romper un poco el sedentarismo de no solo estar sentados o acostados, ¿sí? Caminar es una buena opción, trotar es una buena opción, nadar es una buena opción y esa vida sedentaria nos puede llevar a tener cualquier tipo de cáncer, no solo el tipo de cáncer gástrico. Ujú. Bueno, más tarde me quiero referir a respecto a ciertos mitos que normalmente escuchamos, en la familia en respecto a estos temas, pero me quiero adelantar en uno en particular, y es esta versión que se vende públicamente, tratamientos para limpiar el colon, para evitar el cáncer. Esta versión de cierta, forma periódico hacer un lavado intestinal, ¿en realidad Ujú. tiene algún sentido para el cuidado de la salud gástrica? No, el lavado intestinal no tiene ningún sentido hacerlo anualmente. Lo que tiene sentido es desparasitarnos cada 6 meses, ¿sí? No porque el cáncer gástrico, sino por las enfermedades que puede causar la parasitosis, ¿ya? Mm, Pero hacernos el lavado o tomarnos la medicación cada 3 meses o esas medicaciones que dicen, cúrate del cáncer, con esto no te va a dar cáncer, te van a prevenir, son medicaciones o son fármacos o hierbas o infusiones que lastimosamente no tenemos estudios de los cuales nosotros como médicos nos basamos en que el paciente se pueda prevenir o curar del cáncer, ¿sí? Más, se ha visto más bien que muchas de estas medicaciones nos pueden desarrollar otro tipo de sintomatología o nuestros pacientes cuando están recibiendo tratamiento oncológico específico las toman por lo que me recomendó mi vecina, mi primo, mi hermano y les hizo bien. Muchas veces las toman y causan daño hepático fulminante y nos impide continuar muchas veces con las quimioterapias. hay que tener mucho cuidado de automedicarse como estas. Bueno, más tarde le vuelvo a preguntar sobre estos mitos. Claro. Quisiera, que nos explique estas opciones de tratamiento que están disponibles para los pacientes que ya han sido detectados, diagnosticados con este tipo de cáncer gástrico. ¿Qué Claro. existe ahora actualmente como opciones de tratamiento para la cura del cáncer gástrico? Ok, para saber un poquito más del cáncer, entendamos así como a un grosso modo, los tumores se clasifican de 0 a estadio 4, ¿sí? Estadio 0, ¿qué quiere decir? Que es como para que me entiendan, es un tumor pequeño que invade ciertas estructuras donde está la lesión, que con una resección quirúrgica o por medio de la endoscopía, cuando los doctores realizan la endoscopía, lo sacan, el paciente tiene mucha posibilidad de curación, inclusive no necesita ningún tratamiento oncológico específico. Lo mismo pasa en el estadio 1, es un tumor un poquito más grande que el primero, pero que no causa, no se adhiere o no está al lado de otras estructuras, ¿sí? Que con resección quirúrgica el paciente tiene mucho chance de curación. Ahora tenemos el estadio 2 o 3, que son estadios intermedios un poco más avanzados. En este tipo de estadios, el estadio 2 es un tumor de un tamaño más grande que ha ocupado unos ganglios. ¿Qué son los ganglios? Son como unos nodulitos que a veces nosotros decimos, y cuando ya abarcan estos nodulitos o estos ganglios, nosotros tenemos que hacer quimioterapia al paciente para disminuir. La finalidad es achicar el tumor para que vaya al quirófano, el médico cirujano le opere y después regresa a nosotros para terminar los protocolos que están establecidos. Es decir, estadio 2 o 3, por lo general nosotros, antes que el paciente se opere, se realiza quimioterapia con medicaciones citotóxicas y de ahí va a cirugía, regresa y terminamos así las quimioterapias, realizamos tomografías y hacemos control durante 5 años. Durante 5 años el paciente no ha presentado síntomas o algunas molestias y el paciente podremos hablar que está curado. Del 3 al estadio 0, el paciente tiene un chance de curación, ¿sí? El estadio 4, que es un estadio avanzado, un estadio donde el paciente no solo se originó en el estómago el tumor, sino que corrió a otras partes del cuerpo. Y usted me va a decir, ¿y cómo corrió? Pues bueno, estas celulitas que se empiezan a replicar de manera alocada comienzan a desprender, ¿sí?
de donde se originó, porque se alimentan de muchos vasos, así se alimentan ellas, muchos vasos. Se desprende y se van por esos vasos al sistema linfático, al sistema venoso, al sistema arterial y así se distribuye a otras partes del cuerpo, ¿sí? Tanto como pulmón, hígado, cerebro, que son donde puede pasar, metastizar más el tumor gastrointestinal, y también se puede ir por el sistema linfático, que son los ganglios, ¿sí? Son una de las formas como para que me entiendan en que este tumor creció, se desprendió y pudo irse a sembrar a otra parte del cuerpo. En estos estadios avanzados, nosotros ya no podemos proponerle al paciente una curación, lastimosamente, sino ya estaríamos hablando de quimioterapias paliativas, ¿sí? Con mejorar la calidad de vida del paciente. Pero una quimioterapia paliativa no es lo mismo que cuidados paliativos, para que los pacientes no se confundan. Son dos cosas muy diferentes, pero las dos tienen que mejorar la calidad de vida del paciente hasta sus últimos momentos de vida, ¿sí? Sí. Entonces, cada vez cuando el paciente ya está en un estadio avanzado, que es el estadio 4, ofertamos esta quimioterapia paliativa con la finalidad de mejorar la calidad de vida y igual terminamos el protocolo de quimioterapia, como le dije, con tratamientos citotóxicos. Es bueno recalcar que la medicación de quimioterapia es citotóxica, es decir, así como va matando las células malas, puede matar las células buenas y es por eso que produce todos los síntomas de la quimioterapia. Y bueno, terminamos el protocolo de tratamiento, hacemos tomografías de control y vemos cómo el paciente va evolucionando. Em, la radioterapia es otra opción. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo se aplica? Si nos puede, por favor, ayudar explicando este detalle. En general, la radioterapia la establecemos cuando el doctor, en el momento de la cirugía, no pudo sacar los ganglios completos, ¿sí? Es decir, cuando él abrió, vio el tumor y el tumor estaba como arraigado o enredadito, digámoslo ahí, a otras estructuras y él no pudo a veces limpiarlo, ¿sí? O limpió todo lo que pudo y nos quedó un poquito ahí. Y por lo general, en cáncer gástrico, hacemos radioterapia y quimioterapia a la vez. Mas, sin embargo, no es que se vea que haya una sobrevida global, o sea, una sobrevida del paciente mucho mejor. Lo mejor es hacer, lo que le digo, quimioterapia, cirugía, quimioterapia, y el paciente podría tener una sobrevida del paciente. ¿A qué me refiero con sobrevida? Que va a poder vivir según los estudios y que su metástasis no va a poder tener metástasis con la quimioterapia en estadios 2 y 3 es lo que buscamos, alargar la sobrevida global y la sobrevida libre en progresión. O sea, que este tumor, a pesar de que ya le dimos quimio, que ya le dimos tratamiento de cirugía, volvió a la quimio, cuando es un estadio 3, que es un estadio avanzado, muchas veces estos estadios avanzados también se pueden convertir en agresivos, irse a otra parte del cuerpo porque no respondió a la quimio, porque la cirugía lastimosamente no pudo ser como se tenía que ser y el paciente puede progresar y llegar a tener metástasis de un estadio 2 a un estadio 3. Sí, puede pasar que pueda progresar, pero por lo general en cáncer gástrico en el país nosotros más nos enfocamos en quimioterapia, cirugía, quimioterapia. ¿Sí? Son muy pocos los protocolos que hacemos de radioterapia, más por lo general la radioterapia dejamos para cuando el paciente presenta a sus finales de vida dolor oncológico y que a veces no calma con nada. Em, la tecnología ha avanzado mucho, la medicina, la ciencia, ha progresado tanto. Y entonces allí le pregunto, ¿qué tanto se ha logrado avanzar para mejorar la calidad de vida o para anticiparse a esta enfermedad del cáncer? Se escucha estas versiones de que ahora se puede hacer estudios de ADN, donde ya se puede localizar, identificar algún tipo de cáncer. Cuéntenos un poquito de estos avances científicos que tienen les ayudan a ustedes como médicos y a la ciudadanía a tener cuidar esa salud. Claro, bueno, eso de la inteligencia artificial está avanzando muchísimo y lo que quiere, como todos queremos, es que el cáncer, por lo menos, la gente entienda que en ciertos estadios de cáncer es curable y queremos detectarlo a tiempo para poder hacerlo curable y que el paciente no llegue en estadios avanzados. La tecnología nos está ayudando para poder generar más moléculas de quimioterapias, que por lo general son inmunoterapias, y dar una quimioterapia específica. Es decir,
como cada ser humano es un ser específico, un ser especial, ¿sí? Se cree lo mismo con el cáncer, es decir, que usted tiene un tipo de tumor que puede responder a este tratamiento y yo tengo un tipo de tumor que puede responder a otro tratamiento, ¿sí? Esto se debe a las mutaciones de nuestro ADN, ¿sí? Entonces, por eso que se intenta que estos nuevos tratamientos sean dirigidos, autodirigidos a cada paciente, viendo en dónde está mutado, en dónde está creando la mutación, en dónde se está replicando de forma loca en la cadena de ADN y no se pueda reparar por sí sola y podamos con esta inteligencia poderla reparar. ¿Sí? Han aparecido nuevos medicamentos que se han visto que están mejorando al paciente, aumentando la sobrevida del paciente, es decir, el tiempo de vida que tenga después del diagnóstico del cáncer, que se pueda curar el paciente. Eh, y también que en estadios avanzados también prolongar la sobrevida del paciente. ¿Sí? Eso es lo bueno de todo esto. Y está habiendo inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, todos dirigidos a esto, que la célula vaya directamente a donde se está produciendo el desorden descontrolado de producirse las células malas. ¿Llega al Ecuador ese avance tecnológico o se demora mucho? En particular, conocemos los enormes esfuerzos que hace el Hospital Carlos de Andrade Maril. ¿Ustedes tienen disponibilidad de acceso a estas nuevas tecnologías? Bueno, lastimosamente no tenemos disponibilidad ni acceso a estas nuevas tecnologías, ni tampoco tenemos disponibilidades para poder hacer los test genéticos, ¿sí? Como yo les explicaba, es muy importante que el paciente que tiene dos familiares de menos de 40 años con cáncer gástrico, lo recalco para que no se olviden, hacerse una valoración genética. Aparte, si yo también tengo un tío con cáncer de próstata, una tía con cáncer de mama, una tía con cáncer de ovario y un tío o una tía con cáncer de colon. Esto es muy importante para que el paciente sea valorado para genética, ¿sí? Porque de ahí se produce algo que se conoce como un síndrome muy popular, el síndrome de Lynch. Y eso quiere decir que te puede ser que toda esta familia tenga una mutación en conjunto y Ya, conocer esta mutación nos hace dar las terapias dirigidas. ya, ¿Ya? Inclusive también en esto del cáncer gástrico, aparte de todo el desorden que produce, también produce algunos daños satelitales en las células de nuestro ADN que tampoco tenemos la disponibilidad y esto es muy importante porque se están viendo nuevas terapias dirigidas a este desorden satelital que puede ayudar mucho al paciente, ¿sí? Pero lastimosamente no contamos con esta tecnología, estamos un poquito amarrados de manos porque a veces no tenemos la medicación que necesitamos, pero sin embargo nosotros hacemos todos los esfuerzos para cumplir todos los protocolos como se deben ser, ¿sí? Pero siempre le digo, o sea, ahorita lo que nos da un poco es no tener la tecnología, obviamente, que tiene otros países para detectar, más sin embargo, nosotros siempre hacemos todos los esfuerzos por el paciente para darle el tratamiento oportuno. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, si sabemos que este paciente llegase a tener una mutación, presentamos un comité entre todos nosotros para decir, mira, esto puede funcionarle al paciente, llegamos a una conclusión y hacemos todo para que se pueda adquirir la medicación para este paciente. de acuerdo. Sin embargo, en el Ecuador sí hay la capacidad de hospitales, otros hospitales privados, básicamente en el ámbito privado, para hacerse estos tests de ADN. Sí, en el ámbito privado lo están haciendo, lo están realizando, lo que tengo de conocimientos y hay algunos pacientes que lo realizan. Ah, qué bueno. Porque en Ujú. realidad esta es una preocupación importante en la familia, ¿no? Cuando usted menciona, si tenemos allí esta línea de transmisión genética, pues a buena hora si puedo hacerme rápidamente estos chequeos periódicos y no dejar que llegue a desarrollar esta enfermedad. Quisiera Claro, plantearle un tema que es extremadamente complicado, que es la salud mental de los pacientes, de los enfermos, en particular de aquellos que sufren alguna ujú. enfermedad oncológica, ¿no? El tipo de apoyo emocional, ese acompañamiento psicológico que requiere un individuo cuando recibe el diagnóstico y durante toda la enfermedad pues, este sistema inmunológico de los seres humanos se dice que también es afectado por, la salud mental. ¿Cómo trabajan ustedes ese espacio de ayuda al paciente?
Bueno, normalmente en la literatura se dice que todo paciente oncológico, desde su diagnóstico, tiene que tener un acompañamiento psicológico y debe ir a cuidados paliativos, ¿sí? Sin creer que paliativos es porque ya el paciente está en fin de vida, ¿no? Ujú. Nosotros en el Carlos Andrade Marín, sobre todo, hacemos que cuando el paciente empiece su tratamiento, tiene que tener una consulta con psicología, ¿sí? De ahí los diagnósticos, muchas veces he visto que muchos son muy valientes para poder enfrentarles y tienen seguimiento por parte de la parte psicológica. Nosotros tenemos quimioterapia ambulatoria y quimioterapia hospitalizada, ¿sí? Los pacientes quimioterapia hospitalizada, ni bien empiezan su primer ciclo, tienen acompañamiento psicológico y los pacientes de quimioterapia ambulatoria comienzan sus ciclos y tienen quimioterapia, perdón, y tienen psicología también acompañada. Incluso hay muchos pacientes que también a veces creemos que están bien, y dicen, no, pero sí necesito que me valore el psicólogo, o a veces piden otra valoración, obvio, pedimos otra valoración por psicología. Ujú. Ujú, y Em, tenemos una doctora encargada de psicología oncológica. Allá hay una Ajá, especialidad sí, incluso. Bueno, y ella es nuestra compañera. ajá. Bueno, Ajá. conocemos también que hay un grupo importante de ciudadanos, ciudadanas de voluntariado oncológico de la CHECAM, que hace también un oficio de acompañamiento a los enfermos. Un enfermo, un paciente, una persona que está, transitando esa enfermedad debe ser cuidada desde todo ámbito y también en particular este tema emocional que hemos tratado. ¿Cómo ve usted ese aspecto? O sea, nosotros tenemos que cubrir todo el campo, tanto psicológico como físico y en el cáncer, ¿sí? Entonces, siempre tenemos acompañamiento, por suerte, de las señoras de voluntariado, que siempre están ahí cuando los pacientes están recibiendo las quimioterapias ambulatorias, les brindan comidita, agua, tenemos nuestra trabajadora social que trabaja en conjunto con nosotros. Cuando hay algún paciente que solicita, obviamente, sus papeles para poder tener la discapacidad y ella les informa, les dirige porque lo que deben hacer. Nosotros a veces como médicos desconocemos de estos tipos de papeles, tenemos hasta nuestra psicóloga oncológica y cuando el paciente tiene algún otro síntoma, siempre tenemos el acompañamiento multidisciplinario de otras áreas de salud como medicina interna, el traumatólogo si lo necesitamos, o sea, siempre hacemos, intentamos que todo sea en conjunto. Bueno, yo quiero saludar en particular a ese grupo de voluntarios, voluntarias del Carlos Andrade Marín, en particular al grupo de voluntarios de Esperanza de Vida, quienes nos extienden siempre esta invitación de fijarnos, de ayudar a promover esta buena calidad de vida para todas las personas. Y es que un saludo muy particular a todos ellos, a estas personas que se suman a este gran esfuerzo profesional, médico, como nos acaba de mencionar, un grupo multidisciplinario que se trabaja para atender a los pacientes. Hay un tema, usted tiene una especialidad en cuidados paliativos, en clínica paliativa. Cuando el paciente lamentablemente llega ya a ser, desahuciado, no tiene grado 4, no tiene reversa esa posibilidad de cura, y entonces, ¿cómo le tratan al paciente? ¿Cuál es su posibilidad? ¿El hospital tiene la capacidad de desarrollar cuidados paliativos o son derivados a otros espacios de cuidado clínico? Los pacientes son derivados a otro espacio, ¿sí? Nosotros no contamos con áreas de cuidados paliativos y no estamos en la completa formación de lo que dirige cuidados paliativos, ¿sí? Ujú, Entonces, cuando el paciente llega a nosotros con un mal estado funcional, dependiente de oxígeno, calificamos algo que se llama índice de Karnofsky, que es lo que nos da el índice de funcionabilidad del paciente, ¿sí? ya, Dependiendo de estos, hacemos si vemos que el paciente tiene más de 50%, el paciente va a dos modalidades, o el Hospital del IES Quito Sur, que es un hospital que tiene médicos especialistas en cuidados paliativos y una área de cuidados paliativos, ¿sí? ya, O dependiendo de también, hay médicos que van a visita domiciliaria, que los visitan a los pacientes, dependiendo la necesidad que tenga el paciente, van, ven la frecuencia de visita y lo visitan en su hogar, ¿sí? Si el ya, paciente baja de su estado de funcionalidad, que ya depende de terceros, que ya está muy mal y que lastimosamente está en su momento de vida, en sus últimos momentos de vida, el paciente va a una casa de salud especialista en cuidar al paciente en sus últimos momentos de vida, ¿sí? ya. Con médicos de cuidados paliativos. Ujú.
Te hablaba que hay una diferencia, no sé si la entendí bien respecto a lo que significa clínica paliativa y cuidados paliativos. Entiendo que hay alguna diferencia allí. No, yo les decía en quimioterapia paliativa y Ya, otros cuidados paliativos. La quimioterapia paliativa es en los estadios 4 en los que ya no podemos curar, pero sí podemos detener que el tumor siga creciendo o si ya se fue a otra parte del cuerpo, ya no siga creciendo y causando síntomas extras al paciente que alteren la calidad de vida, ¿sí? Es ya. decir, estamos dando tratamiento, pero con la finalidad de solo mejorar la calidad de vida y detener que el tumor se siga creciendo. Y Y los no cuidados necesariamente significa que una, este tratamiento que usted menciona, el paciente no tenga reversa en cuanto a su enfermedad. O sea, no va a tener reversa. Lo que nosotros hacemos es que detener el tumor y prolongar la vida del paciente, mejorar, vuelvo a repetir, su calidad de vida con las quimioterapias y que no tenga, por ejemplo, en cáncer gástrico es muy común que los pacientes ya no tengan cómo comer, inapetencia, no quieran comer o presenten Ya, mucho dolor porque el tumor es muy grande. Entonces, lo que nosotros hacemos con la quimioterapia paliativa es achicar para poder que ellos puedan comer, mejorar su ya. calidad de vida. Si se fue al pulmón y está con dificultad respiratoria y es una masa muy grande, achicar para que el paciente tenga mejor sistema respiratorio o por lo menos detener que no siga progresando o yéndose a otra parte del cuerpo, ¿sí? Es Ahora, decir, la quimioterapia paliativa puede presentarse y hacerse en los grados uno, 2, 3 o 4. no, la quimioterapia paliativa solo es para el estadio 4, donde nosotros no podemos curar, no podemos Ya, proponer y decir, ¿sabe qué? Vamos a curarnos. Aquí solo es calidad de vida e impedir que siga creciendo. No hay está muy quimioterapia claro. paliativa para los estadios menores. Muy bien, muchas gracias. Esta explicación importante para nuestro público. Nos estamos educando, estamos conociendo a través de la doctora Giovanna Parra, especialista oncológica del Hospital Carlos Andrade Marín. Estamos hablando de este cáncer gástrico. Y bueno, todos aprendemos, todos nos educamos en esto, lo que significa cuidar nuestra salud. Quisiera proponerle que usted nos cuente los mitos que existen respecto a este cáncer gástrico? ¿Qué se dice? ¿Qué se cree? Ustedes normalmente como médicos llegan, reciben pues estas propuestas de las curas milagrosas con hierbitas y demás cosas. Cuéntenos y sobre todo a nuestro público estos mitos para poder mejor cuidar nuestra salud. Bueno, el primer mito es que el cáncer no se cura, ¿ya? Como les expliqué, en estadios bajos el cáncer tiene un alto porcentaje de curarse y es lo que nosotros como médicos oncólogos queremos. Y el Ajá, segundo mito, por lo general, siempre es mi mamá, mi abuelita probó con estos remedios. Lo que nosotros por lo general hacemos es explicarles que puede no causarle beneficio, que les puede causar muchos daños hepáticos o renales y que eso nos limitaría a nosotros, más sin embargo respetamos las opiniones de cada paciente porque tenemos muchos pacientes de culturas indígenas en las cuales nosotros es un poquito decirles, o sea, un poco difícil decirles, no las tomes, no lo hagas, no, o sea, a veces no nos entienden o creen que no lo queremos hacer de buenas personas o que queremos detenerlo todo, porque o sea, nosotros nos basamos a las evidencias científicas, ¿sí? No a las creencias. Entonces, lo único que hacemos es explicarles al paciente lo que no debe hacerse, lo que nos puede causar estas hierbas o estas aguas o estos jarabes, pero bueno, tampoco le podemos decir o decirle o limitarle, decirle, usted no lo haga, o sea, lo que hacemos es decirle, no te lo niego, pero sin embargo estoy en contra y tampoco lo recomiendo porque no quiero detener la quimioterapia por efectos adversos de estas aguas, ¿sí? De estas ya, agüitas, yo he visto muchos pacientes que me llegan con daño hepático, me toca suspender la quimioterapia y cuando estamos intentando curar, extender las quimioterapias también nos limita a nosotros, ¿sí? ujú. Entonces, por eso que nosotros preferimos que no. O sea, son los dos mitos que más me llegan. El cáncer no se cura y me voy a tomar esta agüita o este jarabe o el inmunológico VIR que milagrosamente. De ahí, cuando el paciente no puede comer o no puede o no tiene la necesidad de comer, hacemos un examen y lo mandamos al nutricionista para que lo pueda educar y poder comer adecuadamente. Es lo que hacemos. De acuerdo. Bueno, vamos cerrando nuestro programa. Yo quisiera pedirle que insistamos sobre los hábitos y comportamientos saludables en general y en particular para cuidar nuestro estómago, ¿no? Para
prevenir esta versión del cáncer gástrico? Claro, una dieta saludable es importante. Somos una cultura acostumbrada a mezclar todos los carbohidratos en una sola. Los carbohidratos son fuentes de grasas y aparte de que no se consumen rápidamente, así que por favor intentemos de si vamos a comer carbohidratos, no los neguemos, pero o sea, uno en cada comida, no todos mezclados, ¿sí? Las grasas, intentemos no comer muchas grasas y utilicemos los aceites vegetales, ¿sí? O sea, o aceite de olivo, que son los más recomendables que nosotros hacemos. El consumo de alcohol, el consumo de alcohol y el consumo de tabaco tenemos que limitarlo o por lo menos eliminarlo de nuestra vida si fuera posible. Y si no, limitar el consumo de alcohol. No es un paciente alcohólico que consume alcohol una vez a la semana puede desarrollar cualquier tipo de cáncer, ¿sí? Y el consumo de tabaco también nos puede desarrollar cualquier tipo de cáncer. Es importante el consumo de frutas, de verduras, cualquiera, no necesita ser una específica con que consumamos una fruta y una verdura al día. Esto es muy importante y disminuyamos el consumo excesivo de sales, de picantes y sobre todo de las carnes ahumadas, ¿sí? La vida sedentaria no es lo que ahorita necesitamos una vida activa, ejercicios 3 veces a la semana, unos 30 minutos y si se puede hacer todos los días es espectacular. Muchísimas gracias, doctora Parra. Ha sido muy valiosa su participación. Nos ha puesto en verdadera perspectiva lo que significa el cáncer gástrico en particular. Pues ha sido valiosa su información. Queremos agradecerle por su presencia y comprometerle. Ojalá haya alguna otra oportunidad en la que podamos dialogar con usted para seguir hablando de esto de calidad de vida, de salud, de cuidado de nuestra salud. Que tenga un buen día, mi querida doctora. Muy amable, gracias por invitarme y espero haber sido clara para que todos me hayan entendido. Gustosa a la próxima si desean y que tengan un buen día. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos y amigas, este ha sido el programa del día de hoy de Enlace Comunitario, llevando información valiosa y oportuna. Esta vez hemos hablado de salud, una profesional del Hospital Carlos Andrade Marín, la doctora Giovanna Parra, nos ha acompañado y pues de una manera muy lúdica nos ha entregado una información muy valiosa para poder comprender lo que significa el cáncer gástrico, cómo cuidarlo, rompiendo esos mitos de lo que existe ahora. Cuidarnos con agüitas no es lo adecuado y bueno, un sinfín de información que seguro nos va a ser valiosa para cuidar nuestra salud. Que tenga una buena tarde todos y todas y los vemos pronto el siguiente martes a mediodía. Un saludo a usted.